Para mí ha sido un mentor fundamental el presidente Uribe, Adriana, porque él es un hombre generoso, es un hombre muy sabio. Yo creo que no hay nadie en Colombia que sepa más que él de política pública en todos los sectores, además es impresionante. Pero no solamente es eso, él no te invita a que tú te sientes con él y lo escuches, él te da todo el protagonismo, te da todo el sentimiento de que puedes hacerlo y sus consejos siempre son increíblemente potentes. No, para mí ha sido el mayor honor de la vida. Hoy traemos una invitada que se suma a esa arena política, pero que definitivamente viene trabajando en esto hace mucho tiempo. Es la senadora Paloma Valencia, pero hoy no vamos a hablar ni de los títulos ni de los cargos, sino vamos a hablar de ese ser humano que hay detrás de Paloma, conocerla más, conocer esa parte humana tuya. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adriana, muchísimas gracias a ti. Feliz de poder compartir contigo y con todos los que nos acompañan en Quién y Qué. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Paloma? Creo que esa es la pregunta más difícil, pero al final quien la tiene que contestar eres tú. Bueno, no, yo creo que yo soy una colombiana que adora este país, que quiere vivir aquí, que quiere que mi hija viva aquí, que estoy convencida que este país sí tiene futuro y quiero hacer parte de la construcción que veo posible para un país más grande, más justo, que se parezca más a la que los colombianos nos merecemos. Bueno, pero voy a insistir en la pregunta. ¿Quién es Paloma? El ser humano Paloma. ¿De dónde viene Paloma? ¿Cómo se construye ese ser humano que hoy le está apostando a ser presidenta de Colombia? Yo creo que de muchos lados, pero por supuesto de una familia donde las preocupaciones por Colombia han sido siempre muy activas. Tanto mi familia materna como mi familia paterna pues han estado metidos directa o indirectamente en la política y trabajando por este país. Mi familia Valencia pues ha estado en la política y mi familia La Serna también, pues con mi abuelo que fundó la Universidad de los Andes, mi abuelo Valencia que fue presidente, y todos esos ejemplos de gente que se ha preocupado por este país, pues me inspiran y me hacen creer en que uno sí puede ayudar a construir una mejor Colombia. Yo soy de Popayán, hice mi colegio primero en Bogotá en las Benedictinas, después en Popayán donde me gradué. Me considero 100% patoja. Mis amigas, mi entorno, mi identidad está en Popayán y en el departamento del Cauca. Soy casada con un profesor y tengo una niña única de 8 años que se llama Amapola. Yo diría que soy una mujer apasionada que vive pendiente del entorno y de lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, me hablas con mucha fuerza de tus abuelos. Obviamente esa es una mezcla, eso es una bomba, porque lo que tú tienes ahí es precisamente esa sangre de querer el país y de también ser política. ¿Tus papás qué influencia tuvieron en Muchísima. Mis papás, pues yo fui muy hija de mi papá, digamos. Mi papá también estuvo en la política, fue senador y representante por el departamento del Cauca en unos tiempos donde la política era bien distinta. Mi papá financiaba sus campañas con rifas. Ya hoy esa historia creo que es hasta tierna de contar. Mi mamá también le fascina la política, ella vive en Ibagué y son personas que adoran este país, que siempre han creído en el país, que creen que sí se puede salir adelante y que sobre todo me dieron una formación primero en valores. Yo creo que aquí hay como un legado familiar que hay que cuidar y es la honestidad que ha caracterizado a toda mi familia. Mi familia, la gente podrá decir que no les gusta o les gusta, pero nadie jamás nos ha acusado de ladrones y yo creo que ese es un legado muy poderoso en un país donde la política está tan corrompida y también un legado de que las cosas sí se pueden hacer. Mi abuelo con 25 años creó la Universidad de los Andes y yo creo que eso muestra que en la vida hay que tener determinación, grandes ideas, sueños por realizar y convocar a otros para hacerlos realidad. ¿Ese trabajo político llega en qué momento? Yo te respondería que como las cartas al joven poeta de Rilke, yo estoy en la política porque no puedo no estar.
porque me salen mensajes todo el tiempo, porque no me puedo quedar sentada mientras uno ve un país con tantos problemas. ¿Cuándo empezó? Siempre, digamos que yo desde muy pero en chiquita. algún momento la política te atrapó. Sí, ¿tú claro. No, fue? digamos que desde muy chiquita, pues a mí me gustaba la política, pues crecí en un entorno político. Eso es como los hijos de médicos que les gusta la medicina y los hijos de los periodistas que pues les gusta el periodismo. Yo crecí en ese entorno, para mí las preguntas siempre fueron políticas, pero digamos que yo llego a la política electoral después de un tránsito por los medios de comunicación. Precisamente como me gustaba tanto la política, yo dije, yo necesito poder participar. Esa no era el tiempo de las redes sociales. Si hubiera sido influencer, pero era columnista. Entonces empecé con columnas en El País de Cali, que se volvieron muy leídas. Y eso me permitió que me invitaran a programas de radio como Oye Cali, y de ahí fui creciendo a otros periódicos, el Diario del Huila, varios periódicos locales, hasta que llegué, digamos, a La Espectadora, a Blue Radio, y eso, digamos, me dio una visibilidad que permitió que el presidente Uribe me invitara a ser parte de la primera lista del Centro Democrático. ¿Cómo fue esa invitación? Pues fue muy bonita, porque la verdad, pues yo era muy uribista, pero yo no trabajé en los gobiernos del presidente Uribe. Y entonces un día me llamó Jerónimo Uribe. Me dijo, ¿qué hubo, Paloma? Te saluda Jerónimo Uribe. Y yo, es que mi papá te quiere saludar. Y yo pensé, ay, qué maldad hacerme a mí esta pega con lo que yo quiero Uribe. Pero yo soy buena para diferenciar las voces. Entonces yo me voy a pillar quién me está llamando, pues aquí a... ¿Quién te quiere molestar? Sí, y pues claro, no, la voz del presidente Uribe es inconfundible. Y entonces me dijo, no, que me quería invitar a tal evento y a tal cosa. Y empezamos como a conversar a raíz pues de toda la defensa que yo hacía del presidente Uribe, de su gobierno, en los medios de comunicación, en radio, en periódicos, en televisión. Y entonces pues como que nos fuimos acercando, y en un momento dado me dijo que le iba a sacar una lista al Congreso y que quería que yo hiciera parte. Y yo le dije, pues yo soy soldado de su causa, para mí es el mayor honor que yo haya podido trabajar al lado de un hombre tan grande como el presidente Uribe. ¿Cuántos años llevas? Ya llevamos pues que casi 12 años en esto. 12 años, porque nosotros llegamos ahí pues cuando todavía no había partido. Yo hice los primeros estatutos de la corporación Uribe Centro Democrático. Empezamos a trabajar en consolidar la idea de un partido, después recoger firmas, después ganar las elecciones. Ha sido un proceso de creer que la política sí puede cambiar y puede transformar la vida de la gente. Bueno, y en todo este proceso, yo imagino que esa relación también se vuelve una relación de consejos, de muchas cosas, en el sentido de tener un padrino político, como el expresidente. Para mí ha sido un mentor fundamental el presidente Uribe, Adriana, porque él es un hombre generoso, es un hombre muy sabio. Yo creo que no hay nadie en Colombia que sepa más que él de política pública en todos los sectores. Además, es impresionante. Pero no solamente es eso, él no te invita a que tú te sientes con él y lo escuches. Él te da todo el protagonismo, te da toda el sentimiento de que puedes hacerlo, y sus consejos siempre son increíblemente potentes. No, para mí ha sido el mayor honor de la vida. Bueno, y hoy que te estás preparando para esta carrera que viene de antes, porque estas elecciones se han empezado a calentar desde antes dentro de los candidatos. ¿Qué posibilidad existe para ti que quedes como la persona del partido? Yo creo que yo tengo la capacidad de ser una buena presidente. Y si los colombianos lo que quieren es alguien trabajador, estudioso, disciplinado, que haga que las cosas pasen, yo creo que Paloma Valencia va a ser una alternativa muy importante. Porque yo lo he probado con mi trabajo. Yo no solamente me echo los discursos ni me meto en las peleas, sino que yo logro atajar los proyectos, logro modificarlos, logro los acuerdos que se han logrado con la izquierda. Yo madrugo y trabajo todo el tiempo, y yo creo que Colombia se merece una persona que sea capaz de hacer las cosas, no decirlas simplemente. Bueno, sería la primera vez que
Uribe apoya a una mujer como candidata a la presidencia, ¿no? Sí. Porque siempre... Y sería la primera vez que Colombia elegiría a una mujer presidente. Y yo creo que llegó el momento. Nosotros hemos tenido mujeres muy aguerridas en nuestra historia luchando para que este país finalmente consiga la igualdad de derechos, y la igualdad de derechos es que después de 200 años de república tengamos la primera mujer en la presidencia. Claro que sí. ¿Qué diferencia habría? Muchas. Yo creo que el liderazgo femenino es distinto fundamentalmente porque creo que las mujeres tenemos una aproximación del mundo que empieza desde los sentimientos, y yo creo que eso genera una diferencia, porque la relación con el país no es una relación de poder, sino de afecto, de amor, de cuidado, que es lo que somos las mujeres fundamentalmente. Claro, hay diferentes tipos de mujeres, ni quiero entrar en la discusión de que todas las mujeres tengan que ser cariñosas o cuidadoras o mamás, pero yo sí creo que a mí fundamentalmente ser mujer me define como una persona que es capaz de entender que todo se hace desde el amor y que uno cuida lo que quiere, y que uno tiene que entender que este país en muchos sentidos es muy huérfano y necesita cariño. Es posible que siempre nuestro país haya tenido un papá, pero no una mamá. Sí, yo siento que es un país que le hace falta mucho cariño, le hace falta... Yo a veces veo el país y pienso es que aquí lo que falta es esa mano femenina que endulce, que devuelva, que cuide con afecto, ¿no? Porque el cuidado del papá y la mamá es distinto. El cuidado de la mamá es un cuidado que es disciplinado, pero que siempre va desde... Pero que es amoroso. Un lugar amoroso. Bueno, ¿y qué hacemos con todos estos discursos de odio, de rabia, de resentimiento? ¿Cómo hacemos para brindarle al país que en estas preelecciones podamos tener debates, ideas, propuestas que sí lleguen a la gente que realmente lo necesita? Yo creo que ese es el gran reto. Las elecciones son muy fáciles de ganar, Adriana, polarizando, pero los países polarizados no logran solucionar sus problemas. Y yo creo que hay que apostarle a la solución de los problemas y no simplemente a ganar elecciones. Creo que Colombia tiene que saber que el problema no es ganarle a Petro. El único problema que no vamos a tener el 8 de agosto del 26 es Petro, porque ya va a dejar de ser presidente. Todos los problemas reales de este país, todos estos jóvenes que están pensando en salir adelante, ¿cómo les abrimos en Colombia las oportunidades que se necesitan? ¿Cómo logramos que este país sea un país donde no solamente tú naces, sino que elijas quererte quedar? ¿Cómo nos va a pasar que en pocos años se nos han ido 2,5 millones de colombianos? Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para construir este país desde unas bases sólidas que empiezan por una gran revolución educativa que hoy se va a poder hacer gracias a la inteligencia artificial. Tenemos que hacer unas apuestas gigantescas en materia de energías que van a ser, digamos, los mercados del mundo y las oportunidades del mundo, y tenemos que dedicarnos a pescar todos esos pequeños emprendedores nacionales y extranjeros para que Colombia logre poder estar en alguna parte de la cresta de la ola de la revolución de la automatización y la inteligencia artificial. Creo que hay que tomar decisiones ahora. Yo creo que el mayor problema de Colombia es cómo logramos que todo el mundo pueda salir adelante, cómo logramos que este país pueda empezar a verse con futuro. Yo soy una convencida que este país sí tiene futuro. Definitivamente, pero ¿no crees que el discurso está agotado? Es decir, Colombia hoy llora, Colombia hoy está viviendo un proceso muy difícil. Colombia hoy está viviendo un proceso horrible. Aquí uno no puede pasar sin mencionar lo que le pasó a Miguel, que es triste por él, que es nuestro amigo, nuestro compañero de partido, sino también porque es el primer político de mi generación, Adriana, que sufre un atentado. Y eso significa que nuestros hijos van a crecer como crecimos nosotros, en un país lleno de violencia, en un país polarizado, en un país indolente con el sufrimiento humano. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el sufrimiento humano. Y aquí hay que hacer una raya.
Hay que hacer una raya entre los demócratas y los violentos. Y los violentos no pueden estar subidos en tarimas, ni pueden estar sentados en curules en el Congreso. Los violentos tienen que estar en las cárceles, porque es la única manera de que este país pueda cesar esta violencia cíclica en la que hemos estado atrapados. Yo creo que el país tiene que hacer un alto en el camino y tomar una decisión donde todas las fuerzas políticas, y con todas las fuerzas políticas me refiero a todas, decidamos que no hay más contemplaciones ni cariño con los violentos, que aquí tiene que haber una raya que se establece claramente, que una vez usted pasa la raya de los violentos, no hay quien dentro de la democracia ni lo defienda, ni lo justifique, ni abogue por usted. ¿La paz se construye con quién? Yo no creo que la paz se construya con los violentos. Creo que es una equivocación de aproximación. Ningún país del mundo para lograr la paz se ha dedicado a cuidar los violentos. Uno construye la paz con la legalidad. La legalidad es esa raya, que si tú pasaste a ser violento, el Estado ya no va a ser querido contigo ni te va a ayudar, sino que vas a la cárcel. Esa es la manera como el planeta entero ha construido la paz. En Colombia tenemos como una especie de malformación de creer que los violentos firman un papel y entonces se acaba la violencia. Y resulta que esos violentos firman el papel, pero los negocios ilegales los reciclan otros que vienen detrás de ellos y que siguen con los negocios ilegales y por lo tanto con la violencia. Y nosotros entonces vamos reciclando un violento y otro y salen de la violencia y entran unos nuevos y así no la pasamos. Yo creo que hay que hacer una raya, hay que hacer un alto en el camino y decir: la paz se construye con la legalidad. La paz se construye cuando el Estado apoya al ciudadano y le garantiza oportunidades al ciudadano para que nunca nadie pueda decir que es que se fue por el camino de la violencia porque es que no había nada más que hacer. Hay que construirle oportunidades a la gente y hay que ser categóricamente severos con quienes rompen la ley. Cuando ganó el presidente Petro las elecciones, lo ganó con un número de votos, digamos que importante. Significativo, sí. Significativo. Eso eran unos votos que se podrían calificar como, Paloma, como votos de necesidad de un cambio, desesperanza, descontento, ilegalidad. Yo tiendo a creer, Adriana, que uno para ser serio en los debates tiene que hacer las mejores interpretaciones posibles de sus adversarios. Y yo creo que la gente votó pensando que Petro era capaz de hacer unas transformaciones sociales que Colombia necesita. Yo creo que en el diagnóstico de que este país necesita oportunidades para la gente más pobre, necesita mirar la pobreza a los ojos y solucionarla, podemos estar de acuerdo. Lo que pasa es que Petro tiene dos problemas. Por un lado, no le gusta hacer nada. Él quiere seguir escribiendo papeles, él quiere firmar papeles de paz, quiere hacer reformas estructurales en papel, quiere hacer una nueva constitución en el papel. Yo quiero hacer las cosas en la vida real. Yo quiero que los colombianos puedan ver un antes y un después. No que uno se vuelve millonario de un día a otro, porque eso es imposible, pero que uno empieza a ver que el esfuerzo paga y que uno puede salir adelante. Creo que el segundo problema de Petro, además de que es un presidente de la prosa, digamos, de querer decir cómo debe ser el mundo, es que tiene unas recetas como de los 60s, cuando la revolución socialista no había fracasado en el mundo, cuando el sueño de la revolución marxista era todavía un sueño que podía funcionar. Hoy lo cierto es que todos los países que usaron las recetas de la izquierda fracasaron, y fracasaron de manera monumental porque las recetas no son ciertas, no funcionan. Entonces uno no puede decirle a un país que la solución es hacer lo que otros países hicieron y salió mal. Creo que a los países hay que decirles que hagamos lo que ha funcionado en otros sitios, copiemos los modelos de Corea del Sur, copiemos los modelos asiáticos de desarrollo, copiemos los modelos, o sea, podemos copiar de todas las cosas que han funcionado, no copiemos lo que está fracasado. Paloma, esta es una carrera, digamos, que empezó prematura en estas elecciones, pero que va a tener
digamos, un tema que los va a acompañar muy fuerte es esto que mencionaste ahora de lo de Miguel, que tristemente pasó y que esperamos que Miguel se pueda recuperar. Quiera Dios. Y si Así es. recupera y si sale bien, será el presidente de Colombia, sin lugar a dudas. Me gustaría preguntarte, obviamente lo que estaba haciendo Miguel era recorrer el país, recorrer los barrios. Esto, en este momento y de aquí a las elecciones, ¿puede continuar o no va a continuar? Yo me lo pregunto, Adriana, porque pues nuestra campaña era muy de calle. Era, ¿no? Si tú preguntas qué estabas haciendo de campaña, era ir a hacer recorridos en las diferentes ciudades, visitar el comercio en un sitio, visitar el comercio en otro, saludar ciudadanía en los parques, hacer reuniones con las juntas de acción comunal. Y uno ve pues lo que le pasó a Miguel, y por supuesto hay una preocupación genuina por la vida de todos los candidatos y precandidatos en este país, que yo creo que rompe mucho lo que uno quisiera de país. Yo siento que desde lo de Miguel, el país perdió los colores, ¿no? Personalmente yo me levanto por la mañana y pienso como ese brillo que yo veía todos los días en el ejercicio político, es como haberme pasado una película en blanco y negro. Y yo creo que ahí está el propósito, dejarles a nuestros hijos un país con todos los colores. ¿Temes por tu vida? Claro, claro que temo por mi vida. Lo que pasa es que yo no pienso mucho en eso, porque pues cuando tú estás en la política, en un país como Colombia, pues infortunadamente es un riesgo que tú tienes, que yo creo que es muy loco pensar que uno está en una profesión como de alto riesgo por decir cosas y por opinar sobre lo que tú quieres para el país, ¿no? Es muy extraño que en Colombia la violencia trate de silenciar porque no les parece que haya una persona que piense distinto o que opine distinto o que quiera hacer las cosas de otra manera. Y ese es un reto para este país, pero no nos podemos rendir, no podemos, uno puede tener miedos. Yo le digo mucho a Amapola que ahora está en la etapa de los miedos, todos tenemos miedo, pero todos podemos vencer el miedo. ¿Cuándo se despeja el camino para entender cómo queda esa baraja de candidatos? Pues esto va a ser un proceso, yo creo que más largo de lo que la gente cree, porque la gente está pensando que hay que tener un candidato ya. Yo creo que eso es un error. La política, qué bueno para Colombia, Adriana, que haya tantas personas que quieren ser presidentes. En un país tan difícil como este podría suceder que uno tuviera uno o dos candidatos y uno dijera, increíble que no haya nadie más queriendo ser presidente. Y yo creo que eso tiene que ver con un cambio generacional. Es una generación que venimos, que llegamos, que queremos participar, y yo creo que eso es una señal positiva. Todo lo contrario, yo creo que para Colombia es lindo pensar, es esperanzador pensar que haya tanta gente buena queriendo llegar a la presidencia de la República, y creo que eso todo lo contrario debiéramos celebrarlo, apoyarlo, porque podría llegar el momento donde nadie quisiera. Y entonces sí estaríamos en muchas dificultades por crisis de liderazgo. Eso no le está pasando al país. Creo que es bueno que la gente conozca la nueva generación de políticos que está llegando, que los pruebe, los tantee, los toque, los sienta, pueda empatizar o criticar o construir, pero yo creo que lo que estamos es conociendo la nueva generación de políticos que está llegando para gobernar a Colombia, y ojalá lo hagan con honestidad, con disciplina, con conocimiento, porque esto no es una ciencia oculta. La política tiene conocimientos, tiene experiencia, tiene capacidades que hay que seguir construyendo. Para ser buen presidente no es solamente tener buenas intenciones, hay que saber, hay que concertar, hay que poder entender y conocer un país que es muy diverso y muy difícil. ¿Cómo es un día de Paloma? Largo. ¿Te levantas a qué hora? Me levanto a las 5 porque Amapola se va para el colegio a las 5:30, 5:40. Entonces yo la levanto mientras mi marido hace el desayuno, que no es su expertise, pero a él le gusta mucho hacerle el desayuno.
Cuando lo oiga te va a decir, no te voy a volver a hacer el desayuno. Sí, sí, sí. Él todos los días dice que hizo un especial y mi hija le destruye el especial. Dice que no. Pero pues, y yo acompaño a Amapola a que se bañe, se vista, peleamos por el peinado. Ella es despelucada, entonces eso es, ahí tenemos nuestros tensiones en el pelo, pues baja a desayunar, conversamos de los temas y normalmente 5:40 a veces tenemos una entrevista, a veces si estoy muy cansada de 5:40 a 6 o 6:30 trato de hacer una siesta. Cuando la mente lo deja a uno, pues sí, se logra. Si no, pues simplemente leo noticias, que es lo primero que hago para saber qué es lo que ha pasado y desatrasar el WhatsApp, que también es una tarea. Y ya a 6 de la mañana, cosa por el estilo, pues normalmente tenemos entrevistas, tenemos cosas. A las 7:30 un desayuno con algún sector con el que tenemos que reunirnos para entender qué necesidades, qué problemas hay, el sector energético, el sector vivienda, el sector de emprendedores, el sector tecnología. Tenemos reuniones con más personas. Si hay congreso, pues hacia las 10 de la mañana hay que estar llegando para pues ver los proyectos que toca defender o atacar. Eso implica que pues los tengo que haber leído antes y la oficina me tiene también un resumen de lo que está pasando. Estamos ahí en comisión. Normalmente tenemos gente citada también que quiere hablar con uno, que llegó el alcalde, que el diputado. Entonces se sale uno un ratico de comisión, los atiende, se entera qué está pasando en territorio. Luego viene la plenaria, que también es la misma cosa. Y pues cuando puedo salir temprano, pues trato de llegar a estar con Amapola. Normalmente llego, ya está dormida, entonces pues hasta el día siguiente, y ahí pues trato de desatrasar la lectura de todo lo que tengo, que el Consejo de Política Criminal, que el proyecto tal, que el documento aquel que nos mandó el del desayuno sobre el problema de la línea de transmisión. ¿No? Y cuando hacemos región, pues básicamente lo que hacemos es llegamos a alguna región, la gente de la región nos ayudaba a organizar una agenda, que normalmente eran pues desayunos con los sectores productivos de allá, luego recorridos por el centro, por el comercio, por algún sector, luego reuniones con sectores específicos de la región. Y a mí me gusta mucho salir a caminar en las ciudades, porque te da la ocasión de saludar a la gente, de que la gente se te arrime, te diga cosas, te cuente cosas. Y ahí uno se entera de mucho de lo que está pasando, mira cómo está el comercio, mira cómo está pues el clima de la ciudad. Entonces, pues eso, pueblos. ¿Y en algún momento te desconectas o nunca? Pues con la niña, ¿no? Con Amapola, cuando hacemos cosas con ella, vacaciones. Pues tratamos de... Pues vacaciones no tanto, pero sí, pues los domingos yo trato siempre de estar con ella, de que hagamos algo con ella. A ella le encanta salir a la ciclovía. Mi marido le encanta que vayamos a desayunar al Simón Bolívar, fruta, después de montar bicicleta y volver a montar en bicicleta para allá y para acá. Ella pues está muy en la época de montar bicicleta. Yo creo que la ciclovía para eso es maravillosa. Que es buenísima. Es buenísima. Totalmente, de acuerdo. Bueno, Paloma, entramos a la última etapa de nuestro programa. Son estas cartas. Estas cartas tú las vas a coger y vas a sacar una por una, en el orden que tú quieras. Tú la lees, hay una palabra, y sobre esa palabra lo primero que se te venga a la cabeza. De una, voy a ir en orden. Política, la verdadera manera de cambiar el mundo. Petro, un presidente que cree que escribir es igual que hacer, que rompe las ilusiones de un país y que me parece que hoy le falla a la democracia y al Estado de Derecho de este país. Amor, lo que yo siento por este país, por los colombianos. Familia, esto es charro, pero sí, el núcleo esencial de la sociedad. La familia es lo que te da fuerza, lo que te mueve, lo que te educa. La familia es la fortaleza y es lo que tenemos que lograr que en Colombia funcione para que esos niños se eduquen mejor, crezcan mejor. Hay que fortalecer la familia colombiana.
Colombia profunda, el reto de este siglo para Colombia. Colombia, dice Petro, no, Colombia profunda no tiene salud, pero no tiene educación, no tiene agua potable, no tiene servicios de saneamiento básico, no tiene vías. Aquí es donde está la deuda más grande de este país, y hoy creo que con las nuevas tecnologías vamos a poder solucionar muchos de los problemas que tiene esa Colombia profunda, nuestra Colombia rural. Desafíos. Los desafíos yo creo que son como el vértigo de saber que somos capaces de salir adelante y la fuerza de saber que tenemos que salir adelante. Los colombianos a veces me parece que pensamos que alguien va a venir a salvarnos. El desafío es entender que aquí somos todos los colombianos los que tenemos que empezar a remar para el mismo lado para que este país pueda avanzar. Si uno quiere que este país pueda tener una ruta de progreso, de superación de pobreza, de oportunidades, de generación de riqueza, lo que tenemos es que lograr ponernos mínimamente de acuerdo. Aquí no hay un barco para los de izquierda y uno para los de derecha, aquí hay un barco para todos los colombianos. Eso es nuestro mayor desafío, entenderlo. Reconciliación. Yo creo que es la reconciliación, pero con nuestra raya. Reconciliación entre todos los sectores políticos, entre todos los demócratas, y reconciliación es que quien ha infringido la ley, quien es criminal, esté tras las rejas. Creo que la reconciliación empieza por la aplicación de la justicia. Conflicto. Esta es una palabra bien difícil porque yo no creo que en Colombia lo que tengamos sea un conflicto armado, lo que tenemos son una cantidad de economías ilegales que surgen porque hemos sido incapaces de generar economías legales donde la gente pueda salir adelante. Yo por eso creo que el mayor conflicto de Colombia es que desde la legalidad podamos darle alternativas a los colombianos para que surjan, para que encuentren un camino. Yo creo que hay que proponerse desde la legalidad, pelear por la juventud colombiana, que no se la lleve la ilegalidad, que queden en este lado. Y ese es el mayor conflicto que tenemos. Hay que derrotar a los ilegales y la primera derrota es que no tengan acceso a nuestros jóvenes. Infancia. Yo inmediatamente pienso en Amapola y en todos los niños de Colombia y estoy convencida de que les tenemos que dejar un país mejor. Nosotros no podemos ser inferiores al reto que supone que nuestros hijos, todos, los de la derecha, los de la izquierda, los de centro, se puedan quedar a vivir en Colombia porque deciden quedarse a vivir en Colombia, porque quieren vivir en Colombia. Y yo creo que aquí tenemos mucho que hacer. Nosotros no podemos tener niños con hambre en Colombia y esa es la primera cosa que tenemos que solucionar. ¿Cómo vamos a cuidar la niñez colombiana? Y yo creo que para eso una mujer presidente va a ser fundamental. Poder. ¡Ja! Esta es una palabra que me hace pensar en El Señor de los Anillos que estamos leyendo con Amapola. El poder es como el anillo. Hay que tratarlo con cuidado porque a veces la gente que tiene el poder se enloquece y se vuelve como Gollum. El poder es para el servicio, el poder jamás para la vanidad, jamás para el enriquecimiento, el poder para que los colombianos puedan vivir mejor. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio en una agenda tan apretada, tan agitada como la que tienes. Y pues sabes que aquí siempre de puertas abiertas y seguiremos entonces paso a paso todo este proceso para poder también enterarnos muy bien y poder saber las propuestas, los cambios, todo lo que viene para nuestro país. Adriana, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad tan grande de que todos los seguidores de Quién y Qué conozcan a Paloma, que como les digo, es una colombiana más, con un amor y una fuerza para que podamos entre todos remar y sacar este país adelante. Yo estoy convencida de que podemos los colombianos tener un país más grande, más justo, que se parezca más al que todos nos merecemos. Bueno, pues muchas gracias y a todos ustedes los esperamos entonces en quienique.com, en la sección de Quién es Quién, un capítulo más. Muchas gracias.